Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Manuel. Aquí. Y quisiéramos empezar haciendo una reflexión que yo no sé si la audiencia se haya dado cuenta, pero durante la Semana Santa, los mercados financieros de las economías avanzadas tuvieron una recuperación verdaderamente notable. Por falta de tiempo, simplemente voy a explicar lo que pasó en los Estados Unidos. Las bolsas norteamericanas, que perdían alrededor de 30%, en esos 4 días hábiles, porque nada más fueron 4 días hábiles allá, pues se recuperaron prácticamente la mitad. El Standard & Poor's, el Nasdaq subieron entre el 12 y el 13%. Y esto, bueno, pues es extraordinariamente bueno. Todavía están en números rojos con respecto a las cifras del 1 de enero, pero la recuperación fue notable. Bueno, hasta el peso se revaluó 6.6% con respecto al cierre de la semana anterior. Nosotros creemos que el rebote está bastante bien justificado debido a 3 columnas fundamentales. La primera es el paquete fiscal que puso Estados Unidos de 2 millones de dólares en ayuda a los ciudadanos. El dinero ya les está llegando, les están llegando a más de 7 millones de familias alrededor de $4,000, lo cual les va a permitir sobrevivir las próximas otras 8 semanas, es decir, hasta mediados de junio, donde se espera que la economía ya se haya empezado a abrir, y esto es extraordinario. Además, también se dieron créditos a industrias afectadas como la aviación, pero en una modalidad, los créditos que se les dan a las líneas aéreas, si no los pueden pagar, al final el gobierno norteamericano lo que va a hacer es capitalizarlos para no sangrar el capital de la empresa, mantenerlo completo y de esta manera mantener la operación y mantener los empleos. Y la otra columna importantísima, ya no de carácter fiscal, sino de carácter monetario, lo puso la Reserva Federal, ampliando su política monetaria en forma no limitada, ilimitada, comprando todo lo que le ofrezcan. Esto es algo insólito. No solo le va a comprar a los bancos los bonos que estos le quieran vender, con objeto de que los bancos tengan dinero para prestar muy barato a la iniciativa privada, pero también va a comprar obligaciones de empresas privadas, papel comercial, papel municipal, en fin, todos los instrumentos de renta fija que se operan en los mercados organizados, la Fed, menos las acciones, le va a entrar a comprarlos. Con esto garantiza que esas entidades van a tener fuente de financiamiento, número 1, y que el sistema va a tener liquidez. ¿Cómo viste estas 2 columnas? ¿Tú crees que es suficiente para justificar ese rebote que vimos, mi querido Jorge? Mira, Manuel, bien lo planteas. Lo que vivimos en los mercados, esta incertidumbre, esta preocupación, se limita en lo siguiente: en la cantidad de contagios tan grande que ha habido el virus en el mundo. ¿Cómo lo han reaccionado los gobiernos para limitar o hacer un aislamiento social para tratar de controlarlos? Y esto ha frenado a la economía y ha generado mucho miedo. Entonces, para contrarrestar esto, las noticias positivas son las que dices. ¿Qué están haciendo los gobiernos y los bancos centrales para que los efectos sean lo menos posibles hacia adelante? ¿O cómo va a ser para que la reactivación sea acelerada y sea positiva hacia adelante en momentos donde no tenemos mucha información? Entonces, esta información creo que es buena. No sabemos si es suficiente, pero por lo menos sí ha generado buenas reacciones en los mercados. Y hay otra cosa: en medio de revisar ahora los datos económicos malos que van a salir en marzo y abril, también tenemos, el mercado está queriendo escuchar por el tema sanitario, cómo vienen las medicinas, cómo vienen los tratamientos, cómo está acelerando el tema de farmacéutico al respecto, y también el tema de las vacunas.
Hoy se dio a conocer que 2 empresas tienen ya un tratamiento bastante efectivo que ha mitigado un poco los efectos del virus, y esto también son temas positivos para el mercado hacia adelante, porque le dan confianza a los gobiernos que a lo mejor están intentando, es lo que estamos observando, un plan de reactivación económica para las próximas semanas. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que la semana entrante vamos a tener todavía, o lo que resta del mes, algunas noticias buenas y otras no tan buenas. Las buenas que esperamos es que el mismo paquete fiscal, quizá no en esa magnitud, se ponga también en Europa. Lo que pasa que los distintos países que forman la Unión Europea se están poniendo de acuerdo. No es lo mismo que la decisión la tome un solo país a cuando se tiene que negociar con otros 26 en la mesa. Pero estoy seguro que Europa va a salir con un paquete fiscal parecido, no me atrevo a decir en qué magnitud, pero sí parecido al de los Estados Unidos. O sea que eso puede ser bueno. Y también en Estados Unidos se está hablando de que a lo mejor se incrementa el paquete fiscal para ayudar a otras industrias y a otros sectores de la población que no se vieron beneficiados en la primera ronda. Esa es la parte buena. La parte que no va a ser tan buena es que, bueno, ya terminó marzo, empieza la etapa de reportes de las empresas en Estados Unidos y lógicamente lo que estamos viendo pues son malos resultados, ¿no? Vemos los primeros bancos que anunciaron cómo les fue en el trimestre, bueno, pues con un decrecimiento del alrededor del 40% en sus utilidades, y de ahí para el real, pues lo que vamos a ver no es bueno. El viernes salió un dato muy impresionante, que es el PIB de China, con un decrecimiento del 6.8%. Nunca se había visto esto desde que la estadística se empezó a llevar en China hace pues, prácticamente 20 años o 22 años. Y bueno, pues el 6.8 es malo, aunque se esperaba de todas maneras un 6.5, ¿no? Sin embargo, la producción industrial baja nada más 1.7% cuando se esperaba que bajara 7%, o sea que hay datos muy mezclados. Yo creo que los datos de abril van a ser horribles, yo creo que los datos del segundo trimestre para todo el mundo van a ser muy malos. ¿Por qué no nos comentas y nos das tu opinión de lo que sacó el Fondo Monetario Internacional como expectativas? A mí me llamó la atención que dice el fondo, los países, las economías avanzadas van a decrecer 6.1% y los países en proceso de desarrollo solamente -1%. Me llamó mucho la atención ese numerito. Yo pensaba que los países en desarrollo iban a sufrir más que los otros. Sí, bien, lo decías al principio de la plática, que habíamos tenido un buen rebote en los mercados en la Semana Santa, pero esta semana empezamos negativos por este reporte del Fondo Monetario. Está dando unas perspectivas mucho más malas de lo que muchos otros analistas han dicho. Una caída de 6% en el mundo es altísima. Y bueno, lo que propone es que los países subdesarrollados caigan un poco menos, pero es por China. China ya pesa mucho en los países en desarrollo y trae un crecimiento, una caída entre -2 y 0%, entonces jala aparentemente que van a caer menos. Pero si quitáramos a China, la caída, por supuesto, va a ser mayor que economías desarrolladas. Tienes toda la razón, no lo había visto así. Si quitáramos a China de esos números, el resto de los países en desarrollo seguramente van a caer entre el 7 y el 8%, ¿no? Más que los países avanzados. ¿Por qué no vemos México? Yo sigo muy preocupado. Veo a todos los países poniendo un montón de cosas para prevenir la crisis económica y en México creo que lo que se ha hecho es muy poco. El gobierno no ha querido darle apoyo a la cadena productiva, no le ha querido dar apoyo definitivo y fuerte a la pequeña y mediana industria, que es la que genera el 70% del empleo, y lógicamente esto también va a afectar el empleo porque son estas empresas las que lo generan, ¿no? Si no se les ayuda pueden quebrar, la gente va a tener que despedir a los empleados y el gobierno va a perder ingresos importantísimos el año entrante. Yo creo que le va a salir mucho más caro el no hacer nada que el empezar a meterle dinero a estas cuestiones. Además, lo que están pidiendo los empresarios es simplemente
que les aplacen las obligaciones, no que le condonen las deudas, ¿no? Parece que jugamos al teléfono descompuesto. Nadie ha hablado de condonaciones. El sector privado lo que pide es que le difieran sus obligaciones con el gobierno 3 o 4 meses mientras dura esta situación y después se lo van a pagar, pero por lo pronto lo que quieren es oxígeno y de esa manera podrían retener en forma importante el empleo que ahí tienen. ¿Qué piensas tú? Nos quedan 2 minutitos, mi querido Jorge. Bueno, en la misma razón, efectivamente México está dando señales diferentes en el mundo, todo el mundo está esperando apoyos del gobierno, es que les permitan pasar estas... Ahora ya el gobierno acaba de anunciar que el aislamiento va a durar todo mayo, entonces bueno, con mayor razón necesitas apoyos para que te permitan pasar por estos 2 meses y después darte apoyo para poder reactivar o generar una normalidad lo más pronto posible, y esto no se ve. Y lo que notamos es que el gobierno, en general, la estrategia del gobierno es muy riesgosa, y el gobierno no se quiere endeudar. Hoy el Fondo Monetario está dando autorización al mundo de que pueda aumentar sus déficits de manera importante, de que se pueda endeudar por las condiciones que hay extraordinarias. Y México no quiere sobreendeudarse en estos momentos, sobre todo el gobierno actual, porque sabe que si lo hace va a tener que estar un poco condicionado por las condiciones que le ponga el Fondo Monetario si accede a estos créditos. Pero además el endeudamiento sería transitorio. Correcto. Y aparte no se está pidiendo que se vaya del 45 al 100% de la deuda con respecto al PIB. Se está pidiendo que se incremente la deuda, no sé, 5 o 7% del PIB y después lo iba a recuperar, ¿no? Evidentemente es una medida contracíclica, es una herramienta que han usado países de regímenes de izquierda, de derecha. Las medidas económicas contracíclicas no tienen ideología, son herramientas económicas nada más. Ojalá y el gobierno recapacite porque México sí lo necesita. Si no, vamos a tener un año verdaderamente catastrófico, con un decrecimiento de la economía mexicana que puede llegar a números muy, muy incómodos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el riesgo, por eso decía que es una estrategia muy riesgosa, porque el riesgo que provoca el no endeudarte, el no generar esta política, es que la recesión sea más profunda y más difícil de recuperarse. Se la está jugando, creemos que es un riesgo necesario, que debería recapacitar el gobierno. Por ejemplo, la semana pasada nos prometió ya el plan energético de inversión. Estamos ya al fin de semana y no tenemos tal cosa, no sabemos exactamente cuál es la intención del gobierno. Bueno, pues ojalá y de veras que nuestra administración reconsidere. Se nos acaba el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a toda la audiencia que está con nosotros todas las semanas aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias. Gracias.